Dos potencias se saludaron hace 60 años. Jorge Luis Borges, Astor Piazzolla. Los años nos dejan De eso ver quedó una obra, Edmundo Rivero, el entrevero la y milonga el de Jacinto Chiclana. brillo. Y saltaron chispas, ¿Sabe por qué razón? dos grandes, dos egos. Me anda buscando ese nombre. Pero quedó una obra para siempre. Me gustaría saber. Se viene entonces la quinta edición del Festival Borges, el amor, la política, el periodismo, la poesía, una caminata por el Buenos Aires borgiano, teatro, tango y de todo sobre el gran escritor argentino. Todas estas actividades son con acceso libre y gratuito, pero con inscripción previa. Participarán el gran autor mexicano Juan Villoro, periodista y escritor, el francés Hervé Letelier, autoras argentinas Silvia Iparaguirre y María Inés Krimer, el catedrático español Javier de Navascués, el autor boliviano José Edmundo Paz Soldán Ávila. Participará Kevin Johansen en una charla sobre Borges. Habrás pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor. Y en las charlas presenciales habrá un montón de personalidades interesantísimas. Desde Juan José Becerra a Hernán Brienza. Casual, en una esquina cualquiera. Borges es un universo, un mundo. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre en el cierre habrá un lujo para la cartelera porteña. La esperanza. Una adaptación de la obra de teatro Borges y yo, recuerdos de una amiga futura de la gran actriz alemana Hanna Schigula, con una actuación especial de la actriz argentina Andrea Bonelli. Para Jacinto Chiclana. Si no leíste o no te gustó nunca Borges, tranquilo que Borges te espera. Entre las actividades, un show de tango de la mano del profesor y cantante Walter Romero. Profesor Romero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Cantor Romero, ¿qué dice usted? Muy bien, acá estamos, en esta doble condición, de cantor y profesor, exactamente. ¿Qué significa para vos, cantor y profesor, la figura de Jorge Luis Borges? Bueno, como profesor, soy profesor hace más de 20 años en el Colegio Nacional de Buenos Aires, así que bueno, no soy especialista en literatura argentina, soy especialista en francesa, pero enseño Borges ahí, lo enseñamos sistemáticamente, y aparte se enseña y se dicta como los grandes temas que la Argentina le aportó casi al mundo, ¿no? Que son la gauchesca y Borges. Lo que más se estudia en todos lados del mundo es la gauchesca y Borges. Así que es como que Borges es un capítulo, digamos, ineludible, pero más allá de ser argentino, más allá de profesor de letras, es como, bueno, alguien que ama la literatura, digamos, está ahí todo, ¿no? La literatura vivió en Buenos Aires, vivió en la calle Maipú. Claro, en Maipú y Marcelo T. de Alvear, en el centro de Buenos Aires. Además vivió en Palermo, en una manzana muy connotada, donde según él se había fundado Buenos Aires, en una etapa de pobreza de su propia familia, o de relativa pobreza de su propia familia. Es bueno decir que en el mundo anglosajón, en las universidades estadounidenses e inglesas sobre todo, Borges se enseña como un escritor de la lengua inglesa. Él hubiese soñado con eso, no gustaba mucho del francés o del castellano, gustaba más del inglés, tal vez porque tuvo una abuela inglesa, pero hay una anécdota que se cuenta más de una vez en que Mick Jagger se lo encuentra en un hotel en España y le dice: Borges, maestro. ¿Y usted quién es?, le pregunta Borges. María Kodama le dice: Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, este señor. Y lo cholulea Jagger a Borges diciéndole: yo aprendí en la universidad a leerlo. Impresionante, sí, una anglofilia muy grande, pero bueno, también un gran argentino, ¿no? Eso es lo que hay que decir, también un argentino bien enraizado con por lo menos la raíz criolla, esos linajes, ¿no? La historia de los linajes de Borges, el linaje criollo por un lado y el linaje, digamos, inglés. Él responde a esos dos linajes de alguna manera, y el tango está ahí en el linaje, digamos, más criollista, digamos, de Borges. Una patita portuguesa al mismo tiempo en su propia familia, ¿no? Sí. Borges es un mundo, con todas las contradicciones que el mundo tiene, es bueno decirlo, ¿no? Hay un Borges gorila completamente, que en el 55 es director de la Biblioteca Nacional por la Libertadora, después de que el peronismo lo hubiera degradado a inspector de gallineros, por ejemplo. Hay un Borges que apoya la dictadura militar en el 76 porque ha derrocado un gobierno peronista y lo puede su gorilismo, pero hay un Borges que se da cuenta durante la dictadura de lo que está ocurriendo y es el primero en firmar la solicitada de Madres de Plaza de Mayo, que en 1979 le hizo saber al mundo y a una parte del público que leía diarios en la Argentina lo que estaba pasando.
Hay algunas madres de Plaza de Mayo. Yo pregunté en una actividad de madres cuando nos invitaron a hacer un espectáculo en celebración si había alguna madre presente de las que habían ido a la casa de Borges, a la calle Maipú, a pedirle que firmara la solicitada. Y una de las madres dijo sí, Eve dijo yo no. Pero otra madre que estaba presente dijo sí, yo fui una de las que fue a entrevistar a Borges, le explicamos y dijo no sabía nada y firmó la solicitada, arrepintiéndose de una parte de sus opiniones del pasado sobre las dictaduras, porque opinó lo que opinó sobre las dictaduras y recibió un premio de Pinochet. Es que Borges no obtuvo el premio Nobel de Literatura, hoy se sabe, por la desclasificación de las conversaciones entre los que decidían, que no lo recibió. Hoy es el día en que, por ejemplo, recibieron el premio Nobel de Literatura Pablo Neruda y Gabriel García Márquez. Borges estaba ahí y privó la idea de que este tipo se pasó y no recibió el Nobel. Lo hubiese merecido, creemos. Paradójica la figura, una figura paradójica, para nosotros compleja, pero bueno, también es el mismo que fue esa tarde ahí a escuchar el juicio a las juntas y que salió muy conmovido y dijo que eso era un infierno y salió como muy atravesado. Por eso también le debemos ese poema sobre la guerra de Malvinas. Y la crónica que escribió el día que Borges fue a ver el juicio a las juntas, había declarado Basterra, un sobreviviente de la ESMA, un héroe, y él se impactó tanto con la historia del obrero gráfico peronista que inventó un método para sacar fotos, ya que lo hacían trabajar de fotógrafo en la ESMA, y luego se presentó al juicio a las juntas y mostró las fotos de todos los torturadores, que escribió un texto único, se publicó en Clarín y en el diario El País en el año 1985 durante el juicio a las juntas. En el espectáculo, ¿qué cantás de Borges? ¿Cómo componés tu espectáculo en esta cita tan especial? Porque todos los que asistan serán más o menos borgianos, ¿no? Esperamos, pero también esto está integrado dentro de esto de que Vivian y Marisol, que son las organizadoras del Festival Borges, piensan como una experiencia Borges, también como una posibilidad para gente que nunca ha tenido acceso al mundo de Borges. Y entonces no vamos a hacer específicamente, únicamente las milongas de Borges y de Piazzolla, sino que también vamos a recuperar ahí toda una gran tradición del Borges oral, de lo que Borges decía, de lo que decían que decía Borges, sobre todo ese libro monumental de 1000 páginas, que es una Biblia para nosotros, el Borges de Bioy, ¿no? Que son los diarios íntimos de Bioy Casares sobre sus conversaciones con Borges. Exactamente, y las cenas toda la noche en la calle Posadas, y parece que mientras se preparaba la cena o iban a cenar, se escuchaban tangos. Es más, la sesión aparece en el libro como escuchamos tango. Y ahí aparecen unos comentarios muy fuertes respecto de qué tango sí, qué tango no, si Gardel amariconó el tango, lo adecentó, lo volvió sentimental, la preferencia de Borges por los tangos más de malevaje, más del coraje, más parecidos a la época en que él era un joven, digamos, nacido en 1899, te imaginas que el nacimiento del tango es casi contemporáneo de Borges, ¿no? Él vio todo eso y bueno, y no solo eso, también comentarios, el testimonio de Guillermo de Torre, de su sobrino, que recuerda qué tipo de tango se escuchaba y qué tango, por ejemplo, un tango como Polvorín, muy poco escuchado, que parece que cada vez que lo escuchaba Borges pensaba que era la elegía por un caballo y le caían lágrimas. Es decir, que vamos a hacer un compuesto de milongas borgianas con Piazzolla, tangos, algunos detestados por él, a propósito, para mostrarlos, tangos que él decía específicamente que con Bioy esas noches los escuchaba, y armamos ahí con Diego Di Piquit, con un gran guitarrista, unos grandes guitarristas de tango, que tiene, digamos, además, digamos, el temple para tocar esa guitarra que tanto le gustaba a Borges, guitarra bien de las orillas, bien del arrabal porteño. Utilizaste una palabra clave, amariconó. Eso decía Borges, que Gardel había amariconado el tango, lo había hecho demasiado sensible. Sí, demasiado sensible, demasiado romántico, que el tango que él vivió no era para nada así, era un tango siempre de letras ensangrentadas, no había un compromiso demasiado emocional en que la cantaba, la milonga tiene una cosa un poco más neutra, y él no entiende cuando empieza a escuchar a Gardel, que para todos nosotros los cantores es como el modelo de cómo debe cantarse un tango, él dice que el compromiso emocional en la milonga no tiene que ver, que una cosa como de narrador medio neutro, letras ensangrentadas, duelos criollos, malevaje, una cosa de machos, ¿no? Pero machos, pero sin una cosa, digamos, de alarde patriarcal, sino como de constitución, digamos, de época, más que nada. Claro, Borges se sentía huérfano de un coraje que no poseía y que veía en los demás, y entonces a los hombres de coraje, después de que se inventaron las balas, se acabaron los valientes, postulaba Borges, a los guapos que se medían a cuchillo, esos que eran capaces de defender su honor a puro duelo criollo, le despertaban una admiración porque eran exactamente aquello que él no había sido ni podría ser. Tenemos a Borges silbando tango, tenemos a Borges cantando, para compartir con los oyentes de la radio y aquellos que comparten con nosotros el streaming. El video que te dije, lo podemos buscar, Borges en un documental, ahí lo tenemos. Ahí estamos.
No lo dice tranvía del tranviango argentino, que en la mitad del camino. ¿Conoces eso? Es así. Y un coche por defensa del tranviango argentino, y en la mitad del camino se encuentra un carro encajado, compañero hágase un lado, dijo al del carro el cochero, y este contesta ligero, avisa si es comisario, o si lo nombrado alcalde, o se entera que soy otario. Ahora, se usaban generalmente palabras grandilocuentes. ¿Qué pasa que yo le dije a usted cómo es? Siéntese con eminencia en el sillón soberano, si se sienta su presencia que abrace todo el humano. Que no quiere decir absolutamente nada, pero que tiene suficiente pompa, ¿no? Y pasar la palabra y ver, pasar de la monotonía, porque todo era pues se puede decir 2 horas. Recuerdo una vez, estábamos con Gannon. ¿Conocen a Gannon? No. Y un señor de Oxford que quería ver así cosas populares. Fuimos al carnaval de Lomas, que era muy concurrido, ¿no? Fuimos a un almacén y un payador y le estaban dando una fiesta a un peluquero. Esto ocurrió hace el año 30 por ahí, ¿no? Entonces Ulises quedó un poco asombrado. El payador cantaba, ¿no? Les voy a cantar ahora, señores, a un peluquero de las Lomas de Zamora, que corta con perfección la barba al Humberto Primo, el pelo a lo Napoleón, la barba a lo Napoleón, cualquier cosa, ¿no? Realmente yo sospecho que no sabían tocar la guitarra, que sabían 2 o 3 acompañamientos. Claro. Evocamos esta voz, es un documental de 1977 para graficar un poco una parte del asunto borgiano. ¿Vas a cantar Polvorín en el espectáculo? Voy a cantar Polvorín en el espectáculo, que aparte lo grabé, es un texto de Manuel Romero, que la verdad que parece que le gustaba mucho a Borges, que tenía esa cosa con los caballos y con la guitarra. Y vamos a hacer, digamos, también los tangos, no vamos a hacer, pero vamos a nombrar algunos tangos también un poco prostibularios que también a Borges le gustaban, algunos tangos canfinfleros, digamos. Dice la leyenda que su padre lo llevó a un prostíbulo apenas tuvo los pantalones largos, Jorge Luis Borges, y que esa experiencia prostibularia se estilaba en la época y en las familias, fue la que definió una parte de su sexualidad. No le gustó nada la experiencia y más adelante tendría al respecto alguna problemática. Vamos a hacer una experiencia de radio, si querés, Walter Romero. Esta es tu versión grabada de Polvorín. ¿Podés cantar a dúo con vos mismo un poco? Y puede ser. A ver si me... Parejero de mi vida, lindo zaino de ojos vivos, me salvaste de la ruina y te estoy agradecido, Polvorín, mi noble pingo tan querido. Tu recuerdo irá conmigo a través de mi existencia. Para mí sos un amigo y en las vueltas de la vida, Polvorín, te llevaré en mi corazón. Pingo, maravilla de guapesa, de bravura y ligereza. Que tendido en movimiento vas dejando atrás el viento. Pingo, yo que celo hasta la brisa que acaricia a mi querida, le he pedido que te fuese con amor.
campeones, corre ardiente por tu pecho y a tu entrada en el derecho no hay corcel que te resista, Polvorín, el triunfador, rey de la pista. Tu coraje, Pingo amado, me ha librado de la muerte y por eso le he mandado a mi madre un pedacito de tu crin, mi noble crack, mi Polvorín. Pingo, maravilla de guapesa, de bravura y ligereza. Pingo, que tendido en movimiento va dejando atrás el viento. Pingo, yo que celo hasta la brisa que acaricia a mi querida, le he pedido que te bese con amor. Parejero, lindo zaino, amigo. Me salvaste, Pingo. Me salvaste. Qué belleza de voz, qué lindo cantar. No te había escuchado, Walter, qué lindo. Por favor, me sorprendí esto. Es difícil cantar con uno mismo, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? Es difícil, si es difícil cantar con otro, cantar con uno mismo. Con uno mismo más difícil aún. Tengo una pregunta para el profe. Dale. Quería saber los alumnos a los que les enseñás Borges, cómo toma la juventud hoy, en este 2025, al Borges aquel y actual, ¿no? Digo, con mucha sorpresa siempre, con mucho interés, la verdad. Sí, la verdad que sí. Tengo una experiencia muy linda en el Nacional Buenos Aires, donde suele haber una lucha muy grande y hay paros y a veces se termina el año sin dictar qué es lo último que se da a Borges porque es contemporáneo. Y me acuerdo, pasó antes de la pandemia esto, un grupo de alumnos que me pidieron, pero profesor, no vimos Borges, por favor, den las clases de Borges. Y después que terminaron las clases el 18 de noviembre me pidieron que diera 2 semanas para reponer los cuentos de Borges que faltaban. Esas cosas pasan en el Colegio Nacional de Buenos Aires, por lo menos pasa, y fuimos ahí todas las tardes como si fuera nuestra hora a reponer eso. Eso me pasó. Qué linda experiencia, ¿no? Sí. Porque, digamos, hay una cosa, el perfil gorila y derechoso de Borges en muchos momentos de su vida. Hay muchos Borges en Borges. Borges escribió una oda a la Revolución Soviética cuando todavía vivía en Europa, donde su familia se había radicado. Después rompió el libro. Cuando llegó a Buenos Aires, publicó en el 22 Fervor de Buenos Aires su primera obra, una obra grande, importante, pero 200 ejemplares que pagó su padre. Nada importante por entonces. Y fue radical de Hipólito Yrigoyen, fue irigoyenista muy fuertemente, fue un antifascista grande en las épocas del fascismo. Después se encontró con el peronismo, el mundo social al que él creía pertenecer y que un poco lo despreciaba, pero los Bioy Casares, los Ocampo, familias muy connotadas, lo sedujeron y lo llevaron hacia el antiperonismo de Manuel. Después se arrepintió, como se arrepintió más tarde de haber apoyado dictaduras, ya estaba metido en un partido complejo, y entonces mucha gente que ama el peronismo con ideas de izquierdas se queda en una sola faceta de Borges. Quisiera recordar que algunos de los borgianos más grandes de los últimos 20 años son Horacio González, que como titular de la Biblioteca Nacional no solo lo homenajeó, sino que prohijó un programa de televisión que Ricardo Piglia condujo en la televisión pública, extraordinario, sobre Borges, 4 capítulos extraordinarios, que Ricardo Foster acaba de publicar su último libro, un tributo de admiración por Borges, que Alejandro Dolina es un gran borgiano, que Hernán Brienza va a participar de estas jornadas. Es decir, que aquel que sea peronista y piense y tenga sensibilidad, a lo mejor encuentra en Borges un escritor enorme que lo es igualmente. Y aquellos que de las ideas de izquierda digan a Borges, pero ¿cómo te va a gustar alguien que...? Les recomiendo que lo lean, sencillamente, que lean la grandeza de Borges y se encontrarán ahí con un universo que no está tan despejado como algunos pensarán de ideas que hoy serían las ideas del progresismo, ¿no? Yo era un estudiante universitario de la carrera de Filosofía y Letras durante la dictadura militar y los profesores imponían, tal vez porque los programas así lo indicaban,
una historia de la literatura argentina en que Borges era central, como Bioy Casares y como Victoria Ocampo y como Eduardo Mallea, pero en que no estaban ni Julio Cortázar, ni Ernesto Sábato, ni mucho menos Rodolfo Walsh, ni mucho menos Osvaldo Bayer. Es decir, era una visión parcial de la derecha y por ende detestaba a Borges, pero lo había leído poco. Detestaba algo que yo no conocía. Detestaba lo que Borges opinaba o decían que opinaban, como bien dijiste vos, lo que Borges decía en las entrevistas, y no había leído a Borges. Conozco un montón de esos. Hubo un presidente argentino, Carlos Saúl I de Anillaco, que alguna vez dijo que había leído todas las novelas de Borges, que no publicó ninguna, porque Borges creía que más de 7 páginas es abuso de confianza en el lector cuando se trata de literatura, y entonces escribía cortito. Ahora, cuando uno lee cortito Emma Suns, por dar solamente un cuento, un ejemplo, quizás una precuela de los feminismos, como literatura se da cuenta de qué es exactamente Borges. Pero en el 81 yo todavía estaba cursando la carrera, todavía no había ocurrido la guerra de Malvinas, todavía Borges no había escrito sobre las Malvinas. La que era mi cuñada Gladys, que trabajaba en Mendoza en una librería, me dijo: tengo el nuevo libro de Borges, toma, es tu cumpleaños, te lo regalo. Se llamaba La Cifra, el libro nuevo de Borges, que es quizás su último libro de poemas, supongo que sí. Precioso el libro. Y me topé con este poema. Se llama Los Justos. Un hombre que cultiva un jardín, como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. 2 empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Los Justos me cambió a mí el modo de entender a Borges. Después sobre este poema se han escrito ensayos a montones. Cada una de las líneas de este poema implica de por sí un sistema de ideas. El que cultiva un jardín, como quería Voltaire, dice la primera línea. Habla de que me importa solamente mi ombligo, mi jardín y el resto que se cague. O dice que cuando uno ya tiene toda la experiencia en la vida debería concentrarse en cuidar lo propio porque el resto ya lo hizo. El que agradece que en la tierra haya música. ¿Es Borges o es cualquier persona? El día de su cumpleaños Borges le pedía a María Kodama que pusiera Pink Floyd porque le gustaba mucho The Wall, por ejemplo. El que descubre con placer una etimología. Ese es Borges, seguro. Pero 2 empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. Sí. No son nadie, pero juegan un silencioso ajedrez. Y en el sur, siempre el sur. Y el tipógrafo que compone bien esta página, aunque tal vez no le guste. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. ¿Son los 8 jinetes de Northumbria o es la Ilíada o la Odisea? ¿Y son Borges y María Kodama o son 2 personas que no conocemos? Y el que acaricia un animal dormido o quiere que los otros tengan razón. ¿Qué quiero decir? Que en 12 versos, 12 líneas, Borges compone un mundo del que el que más o menos tiene alguna sensibilidad o alguna empatía con los otros debe comprender. Tal vez era el Borges octogenario, el del final de los tiempos, el que había aprendido. En mi época se valoraba mucho el Borges narrador, el Borges ensayista, y me parece que está volviendo el Borges poeta, claro. Realmente, que siempre estuvo un poco, no sé, como un poeta demasiado intelectual, demasiado mental. Y yo creo que no, que ahora hay una revisitación, sobre todo de esta parte que decís vos de La Cifra, hasta los últimos poemas, que me parece que se reivindica un poco el Borges poeta, y acá en estas milongas realmente que manejan toda la escucha que él tenía, una escucha muy milagrosa de todo lo que él había escuchado de chico respecto de estos cantores, de estos orilleros. Él dice que hasta podían ser algunos medio desafinados, que no había un manejo muy bueno de la guitarra, no lo tenía, pero que sin embargo estaba ahí la expresión verdadera de la argentinidad, ¿no? De algo vernáculo nuestro. Tal vez Julio Cortázar, que tenía pensamientos tan distintos, pero le debe a Borges la publicación de su primer cuento en la Argentina. Borges recomendó que Casa Tomada se publicara en la revista Sur. Cuando Cortázar no lograba publicar, tenía la misma sensación respecto al tango, ¿no? La sensación de que en el pasado había una verdad
el tango prostibulario, el arrabalero, el del costado del centro, que superaba al tango canción, ¿no? Que empieza tal vez cuando Gardel grabó de Contursi padre, Pascual Contursi. Mi noche triste. Mi noche triste en 1917. Claro, ¿no? que los argentinos nos creamos ahí con el tango un pasado mítico que nunca tuvimos, que bueno, a lo mejor obviando un poco toda la mítica, digamos, de la gauchesca, de Martín Fierro, todo el gran debate de si el Martín Fierro o el Facundo tienen que ser los grandes libros nacionales, ¿no? Y que yo creo que con un poco de envidia Borges le preocupa que Hernández y que Martín Fierro sean el gran poema nacional, y cómo un desertor va a ser el poema nacional, va a ser el protagonista del poema nacional, y que él decía que a lo mejor tendríamos que tender todo al Facundo, pero yo creo que en el fondo hay una envidia tremenda por la sextina hernandiana, que es tan maravillosa, y por esa historia, digamos, de épica alucinante que es nuestra, pero dejando un poco de lado la gauchesca, y dice que ese mundo de los guapos, de los orilleros, del arrabal, es el pasado mítico de una Buenos Aires que él vivió, y que nosotros, digamos, por herencia, cualquiera que escuche un tango de estos, digamos, de malevaje o de coraje, sabe que ahí hay, digamos, como una dignidad, una idea como de literatura del honor, ¿no? Pequeño, mínimo, menor, entre comillas, que la Argentina se creó para justificar un poco un pasado relativamente corto, ¿no? Para un país tan de pocos siglos, digamos. Claro, comparando con los grandes países europeos. Es imposible de sintetizar Borges, son algunos aspectos, estamos planteando aspectos como de un rompecabezas muy grande, y a veces eso me cae simpático o no me cae simpático, pero a lo mejor en un escritor es la obra la que debe hablar, y es verdad que en esta época de síntesis, de que todo pasa rápido, tal vez la poesía, que yo creo que es más sentimental que distante, en Borges sirva como un buen vehículo. Uno podría recomendar 3 o 4 cosas, lee esto a ver si el resto te engancha, porque su prosa de tan trabajada y de tan mínima, nunca más de 7 páginas en un libro, a veces puede ser refractaria al que no tiene tiempo para leer. Habitualmente hay que tener tiempo. Walter, gracias por haber venido a charlar un rato de Borges. Por favor, estamos el jueves que viene, es el jueves 30 de octubre a las 19:30 horas. Es en el bellísimo auditorium de la sede central de la Alianza Francesa, ahí en la calle Córdoba, pleno centro de Buenos Aires, cerca de la casa donde vivía Borges en Maipú. En el sitio del Festival Borges se puede, tienen que anotarse previamente, porque bueno, para las entradas hasta agotar el aforo, ¿no? Y es absolutamente gratis y libre, así que los esperamos el jueves con el maestro Diego Di Picuitco para hacer este recordatorio, esta caravana de tangos que le gustaron, que escucharon, que dicen que le gustaron a Borges, que escribió Borges, y algunos poemas que vamos a mechar ahí también, y estas teorías, digamos, un poco borgianas que vamos a presentar ahí en esta oportunidad que nos da el Festival Borges de presentarnos. ¿Qué trajiste ahí por escrito? Traje Alguien le dice al tango. ¿Querés leerlo? Quiero leerlo. Es uno de los poemas que... Es uno de los poemas, sí. Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel Maldonado con menos agua que barro, tango silbado al pasar desde el pescante del carro. Desde ayer cuántas cosas a los dos nos han pasado, las partidas y el pesar de amar y no ser amado. Yo habré muerto y seguirás orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y serás. Bueno, te lo canté. Muchas gracias. Walter Romero pasó esta tarde por nosotros, un cachito de Borges, un poco de cultura no viene nada mal en medio de la barbarie que gobierna con incultura la Argentina.